Bien, buenos días de nuevo. Hoy muchos buenos días damos los que estamos pasando por la mesa, lógicamente, agradeciendo la asistencia de todos. Y vamos a continuar la jornada con una sesión en la que contamos con Julián López Arenas para mostrarnos, dentro de este ámbito de la internacionalización, cómo elaborar un plan de iniciación a la exportación. El contar con Julián López Arenas pues es, como en los casos anteriores, un gran lujo por parte del REC como organizador de la jornada, ya que él es un especialista en este ámbito de la internacionalización desde el punto de vista de la actividad profesional que ha venido desarrollando en el área, sobre todo, de dirección de marketing. Él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Sevilla y tiene un MBA por el Instituto de Empresa. Y como señalaba, su trayectoria profesional está directamente relacionada con el ámbito de la dirección comercial, de la dirección de marketing y muy particularmente en entidades con una proyección internacional que diríamos le da una especialización en ese ámbito profesional mirando hacia el exterior de una forma global. Esa trayectoria profesional la ha realizado en varias empresas, ha sido responsable de la dirección de marketing en Grupo Forma 5, en Bodegas Williams & Humber, en IBP, en PQS y además también ha participado en foros como en el que estamos y en encuentros empresariales mostrando todo lo que es su experiencia. Asimismo, participa en el mundo académico como profesor de marketing en algunas instituciones educativas, como la Escuela de Negocios de la EOI, y participa en posgrados relacionados con este ámbito. En el año 2010 se une al Consejo Superior de Cámaras de Comercio, el antecesor de la Cámara de Comercio de España, y en esa institución ha dirigido diferentes departamentos relacionados con nuestra temática, relaciones internacionales, internacionalización y nuevas tecnologías e innovación, y actualmente es director de competitividad en la Cámara de Comercio de España. Y desde esa óptica, evidentemente, es de la que nos va a hablar con la temática que antes yo he dicho. Es un ámbito, si se me permite solamente como complemento de esta presentación, es un ámbito muy propio para ligar lo que es la temática de la jornada con la figura del experto contable a través del cual, evidentemente, estamos propiciando este encuentro. ¿Esto qué significa? Que, evidentemente, como se ha señalado antes, y yo creo que se cerraba en las intervenciones anteriores, y en particular por Salvador, todo lo que desde la óptica de la financiación, que era la temática de la mesa, se planteaba para que las empresas pudieran desarrollar esa labor de internacionalización de una manera adecuada, de una manera progresiva, creciente, etcétera. Digo que se ponía de manifiesto que hay toda una serie de elementos que se tienen que considerar y yo creo que en todos ellos un elemento nuclear, y se señalaba, es el recurso humano. Y dentro del recurso humano, evidentemente, junto con el que forma parte de las propias organizaciones, las empresas que se van a internacionalizar, están sus equipos de dirección, de asesoramiento, de consultoría y de apoyo a la gestión. Y, evidentemente, la figura de los expertos contables, desde los despachos de asesoría o consultoría o internamente dentro de las organizaciones, son los que tienen que ir armando las piezas para que cuando se lleve esa iniciativa de internacionalización, al atacar los distintos frentes, en qué mercado, con qué financiación, con qué producto, con qué clientes, con qué estructura de proyecto, evidentemente son los que apoyan a las propias empresas. Entonces, en ese sentido, pues poner en valor que la figura del experto contable está presente en todo este ciclo de lo que estamos hablando en este momento. Y sin más, le doy la palabra a Julián López Arenas, agradeciéndole su participación en esta jornada. Muchas gracias, Javier. Bueno, sí, doy las gracias al Registro de Expertos Contables por invitarme a realizar esta, no le llamaría ponencia, a realizar simplemente, digamos, composición de lo que podría ser un marketing, un plan de internacionalización con ciertos módulos de marketing, de ventas, financieros, etcétera, que ahora veremos. Sin más,
prefiero hacerlo de pie, así voy pasando las diapositivas. Mirar, lo que veis aquí es por qué en la primera diapositiva aparece Expande. Expande es un programa, no es que quiera vender mi libro, yo no tengo libro que vender, trabajo en la Cámara de Comercio de España, lo hacemos todo con fondos europeos y es voluntario y no cobramos nada a las empresas. Entonces, realmente es un libro fácil de vender, pero independientemente de esto, Expande es un programa de internacionalización, le llamamos programa de internacionalización, y lo que intentamos fomentar entre las empresas, entre las pymes, es sensibilizarlas hacia la internacionalización, fundamentalmente, y hacia la internacionalización con un plan. Creemos que tienes más probabilidades de éxito internacionalizarse con un plan bien elaborado, bien estructurado, y para eso nosotros damos soporte. Hay otras instituciones que lo hacen, por ejemplo, yo no he estado esta mañana desde el principio, pero cuando he llegado he visto que Jaime Muscola estaba hablando de el ICEX, efectivamente, el ICEX tiene también instrumentos que apoyan a las pymes para realizar planes de internacionalización. Están las cámaras de comercio, estamos nosotros, y así, plan de internacionalización, no hay nadie más. Están los organismos de promoción autonómica, pero no profundizan, dan muchas ayudas para salir al exterior, pero no profundizan en desarrollar y en diseñar un plan de internacionalización. Bueno, y hay muchas instituciones privadas, por supuesto, y consultoras que ayudan a las empresas, ¿no? Nosotros lo hacemos apoyados, por eso decía que era gratis, apoyados con fondos de la Unión Europea y lo único que lo hacemos de forma gratuita, los técnicos de las cámaras de España, lo que es el diseño y el desarrollo de un plan y después la puesta en marcha, no. Pues evidentemente eso ya lo tiene que financiar las empresas, ¿no? ¿Por qué un plan? Bueno, esta mañana supongo que habéis hablado de todo ello, los objetivos estratégicos de internacionalizar una empresa, porque aumenta la competitividad. ¿Quién me dice? ¿Aumenta la competitividad el salir una vez que sales al exterior, o primero tienes que ser competitivo en tu casa y cuando seas competitivo en tu casa y puedas acometer una salida al exterior con mayor garantía? ¿Qué es? ¿Va antes la internacionalización que la competitividad o es un efecto de la internacionalización? ¿Alguien piensa algo? Yo creo que me tiré 6 meses del 2012 analizándolo, porque no lo tenía claro. Es cierto que en España la crisis ha hecho que seamos competitivos vía reducción salarial, eso es una realidad, es decir, desgraciadamente la masa salarial de las empresas se ha hundido y entonces has tenido ganancias de competitividad, tienes ventajas competitivas y la salida al exterior, como os habrá dicho esta mañana, ha sido un camino de éxito, ¿no? Pero también no es menos cierto que si sales al exterior tienes economías de escala, consigues entrar en mercados, puedes ser más eficiente si consigues traer pedidos para tu fábrica en caso de que sea producto y bienes, si es servicio estamos hablando de otro tipo de ganancias. Entonces yo creo que se retroalimentan. Después de estudiarlo mucho en el 2012 vimos que había ventajas e inconvenientes. Lo hicimos para una cumbre de internacionalización, por eso lo he sacado. Lo que sí es verdad es que si sales al exterior tienes más probabilidades de generar ventajas competitivas en tu empresa. Diversificas el riesgo, esto también, podríamos hablar toda la mañana sobre esto, podríamos poner 15 o 30 objetivos estratégicos, pero bueno, por resumir, diversificas, si las empresas españolas, sobre todo las pymes, hubiesen estado diversificadas en mercados exteriores, no hubiesen cerrado el número tan ingente de empresas que han cerrado, desgraciadamente, desde el 2009, ¿no? El tamaño es un gran problema de las empresas españolas cuando competimos en el exterior, es el tamaño de la pyme, y en general, cuando vienen las empresas extranjeras a competir, el tamaño te da eficiencia, te da economía de escala, te aporta recursos. El tamaño de la pyme española es sensiblemente inferior si lo comparamos con las pymes de nuestro entorno. Y el salir al exterior, al final, haces que ganes tamaño. O sea, al final tienes éxito, al final aumentas tu departamento de internacional, de logística, financiero, etcétera, ¿no? También es una estrategia de crecimiento, o puede ser un objetivo, porque si se te agota el mercado doméstico y has cubierto ya todos los canales
de crecimiento, tu público objetivo ya lo tienes una cuota de mercado importante, pues si quieres seguir creciendo tienes que buscar nuevos mercados y fundamentalmente imagen. Cuando salimos en una de las empresas en Forma 5 y mostraba la imagen de dónde vendíamos a nivel mundial y lo mostramos aquí en España en el mercado doméstico, impresiona, sobre todo cuando tu distribuidor a nivel nacional trabaja habitualmente con proveedores locales, ¿no? Pero ¿por qué hacer un plan? Es decir, ¿por qué ponerlo sobre papel? Bueno, como he dicho, es un documento estratégico que elaboran las empresas. Pues porque te da mayor garantía de tener éxito. Un plan es fundamental. Imagino que esta mañana se habrá comentado que batimos récord todos los años de exportación, cosa que es cierto, y llegamos tanto en valor, son 277.000 millones de bienes ahora mismo en el 2017, y de empresas 160.000. Pero lo que hay que mirar no son las empresas que salen todos los años, sino las que lo hacen de forma sostenible, es decir, que lo que llamamos empresas regulares exportadoras, que son las que llevan exportando más de 4 años o a partir de 4 años. Y esas, desgraciadamente, no crecen al mismo ritmo que crecen las otras. Hemos pasado, no sé si os lo han dicho esta mañana, desde el 2009 al 17, a 31 de diciembre del 2017, de 107.000 empresas exportadoras a 161.000, es más de un 50% de crecimiento. En cambio, las que exportan más de 4 años hemos pasado de 39.000 a 50.000, un 25%. Significa que muchas se quedan por el camino, y se quedan por el camino por no tener un plan. Se quedan por el camino porque en España, desgraciadamente, la internacionalización o la salida al exterior, en la época precrisis había demasiadas ayudas, y me incluyo a las cámaras, nos incluimos a nosotros, había mucho dinero. El ICES daba ayudas para salir al exterior sin necesidad de ningún plan. Las cámaras, los organismos de promoción exterior autonómicos, que son, digamos, entidades similares al ICES, pero a nivel autonómico, empezaron a bombardear el mercado con ayudas a misiones comerciales, ferias, misiones inversas, ferias de exposición, etcétera. Eso implicaba que muchas empresas recibían tal publicidad que al final se iban a las ferias, a la salida, a las misiones comerciales sin un plan estratégico, sin una visión. A veces tenían suerte, conseguían un pedido, regresaban y al año siguiente evidentemente no repetían, ¿no? Pero eran tal cantidad de ayudas, como mínimo un 50% de la inversión de la salida al exterior la cubrían estas ayudas, y en algunas regiones hasta el 80%, prácticamente sales gratis. Entonces, ¿quién rechaza esa posibilidad? Pero claro, al final, ¿por qué se hacía eso? Pues porque las empresas españolas no estaban tampoco, al funcionar muy bien la demanda interna, no estaban tan interesadas en la salida al exterior. El tener un plan recogido sobre tu salida al exterior, pues te da una radiografía, te hace pensar, reflexionar a ti mismo sobre la estrategia de tu empresa a todos los niveles. También te permite analizar los resultados, es decir, aquí evidentemente hay que analizar cómo vas evolucionando, si te has equivocado o no te has equivocado, si tienes que replantearte el canal que has elegido, el mercado, etcétera, ¿no? Entonces, mirar esto, bueno, están en todos los libros de metodología sobre la salida internacional, no es más que una selección de mercados, un acceso al mercado, comunicación y marketing y un plan financiero. Aquí vosotros, imagino que además tendréis bastante experiencia. Para mí las dos fases más claves son selección de mercados y el plan financiero. Lo digo no porque esté aquí, sino lo digo porque realmente lo creo. Es decir, se sale al exterior sin saber lo que cuesta salir al exterior. Y salir al exterior no es gratis, no es como vender a un distribuidor en Barcelona o en Cantabria. Es decir, tiene unos costes infinitamente superiores. Ya las ayudas se han evaporado, evidentemente, después de las crisis. Ahora hay que replantearse, ahora se necesita inversión, aunque hay facilidades para conseguir financiación, pero se necesita invertir y se necesita financiación. Y después seleccionar el mercado. ¿Por qué? Porque antes, como he dicho, se iba a cualquier mercado. Recibías una ayuda para ir a Rusia y te ibas con la Cámara de Comercio de Sevilla a Rusia. Yo lo he hecho. O sea, me he ido al 80%, me he ido a Rusia y después en Rusia he pensado, ¿qué hago yo aquí?
Cuando vendía muebles de oficina, fui a ver a un importador de muebles de cocina. Le digo, ¿usted está interesado en muebles de oficina? Y me digo, ¿yo eso qué es? Yo vendo cocina. Entonces, dije, ¿yo qué hago aquí en Moscú? No sé si aquí el mercado es grande, pequeño, se ajusta a los productos que yo fabrico. Entonces, se hacía todo, había tal abundancia de recursos que se tomaban malas decisiones. Esta es fundamental. Ahora, si queréis, yo ahora la presentación la he estructurado para ver un poquito qué es lo que hacemos las cámaras de comercio en cada una de estas áreas y si queréis preguntarme o interrumpirme en cualquier momento lo podéis hacer. Mirar, no quiero ser pesado con las diapositivas. Nosotros en selección de mercado, que como he dicho es una de las partes más importantes, primero analizamos a la empresa el potencial de internacionalización y esto es muy importante. No todas las empresas se pueden internacionalizar. Esto es, si sois consultores, esto hay que decirlo. Todas las empresas ahora, después de la crisis, quieren salir al exterior y hay empresas que no tienen recursos humanos, no tienen gente que habla idiomas o personal. Bueno, para ir a Latinoamérica no hace falta hablar inglés, ya, pero necesitas una persona que te haga de export manager o que permita, y tú no tienes recursos, sois 7 en la empresa y tenéis que atender al mercado doméstico. Entonces, no todas las empresas pueden salir al exterior. Por eso es la importancia de un diagnóstico. Análisis después de la unidad de negocio. Nos encontramos con que las empresas muchas veces tienen diferentes unidades de negocio y quieren salir al exterior con todas. Claro, en la época en la que la demanda interna se te ha roto, se te ha caído, pues si tienes 3 unidades de negocio, tú quieres sacar las 3 fuera y no. Es decir, tienes que ir paso a paso. Tienes que centrarte primero en identificar una unidad de negocio, las unidades, ver, agrupar la cartera de productos. Por ejemplo, en la de Rusia que comentaba, nosotros fabricamos mobiliario de oficina y sillas. Y nos damos cuenta que había mercados en los que podíamos ir con mobiliario de oficina y no sillas. Entonces, hombre, son productos complementarios, sí, pero la demanda del mercado, en un lado, la de sillas estaba cubierta por la competencia, la de muebles de oficina no. Entonces, tienes que agruparlo, los productos, y después, evidentemente, evaluar el atractivo de las unidades de negocio, de las diferentes unidades de negocio, ¿no? Nosotros pasamos a una segunda fase. Aquí utilizamos para analizar el modelo de negocio de las unidades de negocio. Para analizar ese modelo utilizamos, evidentemente están los DAFO. Bueno, nosotros utilizamos además de un DAFO el modelo Canvas. No sé si lo conocéis, es una metodología que se ha puesto de moda, donde se analizan los clientes, la relación con los clientes, los proveedores, las compras, las inversiones. Nosotros realizamos ambos modelos, el DAFO de la unidad de negocio y también utilizamos el modelo Canvas. Después voy a ponerme las gafas porque no veo la pantalla. Sí, efectivamente. Pensaba que no estaba bien, pero es que no veo yo. Después pasamos al análisis de la estrategia básica de negocio. ¿Cuál es la estrategia de la empresa y su base de diferenciación respecto a la competencia? Todo esto previo a empezar a elegir países. Como veis, intentamos analizar la empresa, sus productos, su gama de productos, sus unidades de negocio. Nos centramos en una unidad de negocio, la unidad de negocio la volvemos a analizar entera con diferentes modelos y después vemos la estrategia a nivel nacional para tener una idea y después pasamos al análisis de la selección de mercados. Bien, aquí, en función de las características, evidentemente, de la unidad de negocio, hacemos un análisis multivariable. Eso suena fenomenal, suena muy de consultor, análisis multivariable. Bueno, no es más que simplemente coger una serie de países y coger una serie de variables con la empresa, que las empresas aportan mucha información al consultor o a nosotros, para ver qué variable podría ser importante tener en cuenta y buscar información de los países que analizamos sobre ese mercado o ese sector, ¿no? Después analizamos también, ahora lo vamos a ver un poco más desarrollado, la posición competitiva de España, que yo creo que es muy importante, es decir, cómo España está representada en esos países y lo atractivo del mercado. Y después pasamos, lo hacemos todo de forma conjunta a una preselección y a un ranking de países.
Nosotros analizamos primero unos 25 países, 25 a 30 países, es lo que hacemos así, de golpe. ¿Y cómo seleccionas 30 países? Pues vemos los mayores importadores de sillas de oficina del mundo y vemos los 25 mayores importadores de sillas, por ejemplo, si estamos hablando de sillas o de vino o de lo que sea. Después, una vez que hemos seleccionado esos 25, analizamos el valor de las importaciones, el Producto Interior Bruto, la esperanza de vida, la población y el valor de las exportaciones españolas, muy importante. Lo reducimos a 10 y jugamos con esos 10. Estos son 10 países, esto ya no son mis gafas, esto es que no se ve, ¿eh? Estos son 10 países y estos son ya variables más específicas de riesgo país, en fin, que analizamos para definir el atractivo del mercado. Después nosotros, evidentemente todas estas variables las ponderamos, no las 10, 12, 15, no tenemos un número específico. Yo os estoy mostrando aquí una metodología que es la que utilizamos nosotros. Hay otras, evidentemente, ¿eh? Y daréis con otros consultores o especialistas en internacionalización que utilicen otros modelos. Nosotros os comento el que utilizamos en la Cámara de Comercio y el que hemos desarrollado nosotros. Después lo mezclamos o tenemos también en cuenta la posición competitiva del mercado español en esos 10 países. En Estados Unidos, bueno, de los 25 nos quedamos con 10 y analizamos la cuota de mercado de España, las exportaciones españolas en valor y también la cercanía. Después entenderéis por qué la cercanía comercial la tenemos en cuenta, también las ponderamos. Y hacemos el ranking, como hemos dicho, al final sacamos una puntuación, lo representamos en un gráfico y con la empresa decidimos. No tiene por qué ser, de hecho esta empresa, bueno, esto es un gráfico de una empresa de kit contra incendios y a pesar de que salía el mejor país, Estados Unidos, fue Alemania. Que estaba en el cuarto puesto. Buscamos que la composición sea equilibrada, es decir, que la posición competitiva de España sea fuerte y que el atractivo sea fuerte. Pero bueno, esto está ponderado, el atractivo lo ponderamos en un 60% y la posición competitiva en un 40%, ¿no? Para que te salga, digamos, una puntuación final. Entonces, digamos, esas son la selección. Una vez ya que has seleccionado el mercado, que como veis le dedicamos bastante tiempo, pasamos a la siguiente fase. Después os traía esto para que veáis las exportaciones españolas por donde se mueven y por eso lo de la cercanía de las empresas. Mirad, después de 10 años y después hasta José Luis Kaiser aquí, y en el plan estratégico del ICES bienal, siempre fomentan o intentan, yo no estoy de acuerdo, en que las empresas españolas salgan hacia mercados potenciales, es decir, de mayor potencialidad, es decir, mercados como Asia, Sudeste Asiático, Oriente Medio, bueno, ahora con el petróleo otra vez al alza vuelve a ser muy atractivo, Latinoamérica, pero mirar, año tras año, bueno, esto es 2017, esto es 2016, y sumamos zona euro, el resto de la Unión Europea, zona euro, más UE, los 28, más el resto de Europa es el 75, lleva siendo el 75 los 10 últimos años. Es que no hay manera. Bueno, a lo mejor baja al 72, la cercanía es la cercanía. Yo cuando entré en una empresa, en esta de mobiliario, yo recuerdo que era internacional, exportaba a 2 países, Portugal y Francia, y no es porque le exportase, porque para ellos simplemente tenían a un chico que hablaba francés. Consideraban Portugal y Francia, que es exportación, como una región más de España. El camión salía de Sevilla y el que iba por Extremadura pasaba por Lisboa, subía al norte a Oporto, en Oporto dejaba al otro distribuidor, llegaba a Galicia y para Sevilla. La distribución, como la teníamos planteada. Y el que iba al País Vasco iba del tirón Sevilla, País Vasco, subía a Francia, sur de Francia y después bajaba. Es decir, la empresa es exportación, pero lo tenía regionalizado, lo teníamos, claro, como teníamos 5 rutas a nivel todos los días y íbamos, y Portugal y Francia pues eran una ruta más, combinada con las autonomías o con las regiones españolas, ¿no? Entonces, bueno, pues
Ahí pues hicimos un plan parecido a este, después os iré comentando, para salir pues, a otros mercados, ¿no? Pero al final la cercanía es fundamental y por mucho que insistamos, ir al sudeste asiático tiene unos riesgos que cuando haces un plan de internacionalización a lo mejor no te compensan analizar los mercados y cuando analizas, es decir, puede que sea atractivo pero que la posición española no es dominante o no es interesante, ¿no? Pero bueno, veis que América, después del boom, pues sigue en el 10. Es decir, antes era el 9. Es verdad que ha subido un poco ahora. Es verdad que con la crisis desde el 2009, si viésemos, no tengo aquí el gráfico, pero Latinoamérica sí ha subido, ¿no? De hecho, en Chile, cuando fui una vez en Chile, en el 2011, hablaban de la segunda colonización española, ¿no? Es decir, la primera fue cuando desembarcaron las empresas de servicio y bancarias, Telefónica, bueno, Endesa, Santander, BBVA, y después ahora, a partir del 11, han empezado a desembarcar las pymes asociadas mucho a como es función tractora de las multinacionales y han desembarcado en Chile. Bueno, pasamos a acceso al mercado, digamos, la fase 2, que lo que vemos aquí es, primero, bueno, ya sabemos el mercado, analizamos un poco más en detalle el mercado, los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, análisis de la situación del sector, en concreto de mi sector en el país, vemos el Producto Interior Bruto, cómo está desgranado, y después pasamos a analizar con la empresa el ciclo de vida de ese producto o esa unidad de negocio en el país en cuestión. Analizamos el sector oficinas, cómo está el sector de las oficinas o del vino o de lo que sea en ese país, a ver si está en un ciclo maduro, creciendo, está ya en declive, y vemos la empresa en función de la posición competitiva de España, dónde lo podríamos colocar, es decir, intentamos determinar con la empresa una estrategia, ¿de acuerdo?, para entrar en ese país. Después pasamos a segmentar los clientes. Aquí las empresas se confunden, no es que se confundan, es que todos creen, mucho, sobre todo las pymes, que el cliente es el importador o el distribuidor, y no, hay que mirar más lejos. Tu cliente es el que compra a tu distribuidor o el que compra a tu importador. Entonces intentamos realmente no ponernos a buscar distribuidores, eso es una siguiente fase, a lo loco, sino ver y analizar quién es tu cliente final. Esto está mal, no es objetivo, sino final. ¿Quién es tu cliente final? Para intentar entender hacia dónde podríamos posicionar la empresa y qué estrategia desarrollar. Después, vale, en función del cliente final, vemos los canales de comercialización. Es decir, cómo ese cliente final, dónde compra y qué canales utiliza. Y son los que yo debo de intentar buscar, ¿no?, como cliente mío. Bueno, simplemente los canales. Bueno, esto era una empresa de kit de incendios, analizamos toda la distribución del canal, a los posibles, es un ejemplo, incluso el canal online. El canal online está ahora, hoy día, siendo muy importante porque con muy pocos costes es verdad que tienes un canal adicional. Nosotros recomendamos que pues aquí analizamos los canales de tiendas especializadas, incluso supermercados, cadenas especialistas de bricolaje, almacenes, grandes almacenes, después tiendas especializadas en este caso en el hogar, porque en Alemania en las rehabilitaciones, creo, si mal no recuerdo, en esta empresa, los kits de contraincendios, cada vez que rehabilitas te lo obliga por ley, con lo cual en muchas tiendas de hogar te venden un kit para instalar contraincendios. Entonces, pues también puede ser un canal para entrar. Y, bueno, canales altamente específicos, ¿no? Después pasamos a analizar el perfil de los clientes objetivos, cogemos los objetivos, no final. Aquí sí que ahora nos vamos a estos canales que hayamos identificado, a estos, si decidimos ir aquí, 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 o el online, e intentamos sacar todos los datos que podamos de forma gratuita. Nosotros aquí invertimos poco sin investigación. La empresa, si está dispuesta a pagar un buen estudio de mercado, encantado, lo reflejaríamos aquí.
Pero os he puesto al final unas fuentes primarias de información, fuentes genéricas, donde gracias a Internet se puede encontrar de todo. Aquí encontramos de canales de distribución bricolaje la cuota de mercado por cada uno, las de alimentación igual, encontramos cantidad de información que te dice y que te permite establecer una estrategia para decir, mira, voy a intentar ir a este canal en concreto, y dentro de este canal por internet puedes encontrar, incluso nosotros facilitamos y recomendamos que esté en el plan de internacionalización las personas de contacto, es decir, no solo se trata, vete a Metro, Alemania, no, vete a Metro Alemania, el director de compra de Metro Alemania es tal persona, la página web es estas son el responsable de los productos de hogar o de productos de hogar contra incendio. Todo eso hoy día se puede detallar dentro del plan y se puede tener de forma gratuita. Después pasamos a comunicación y marketing. Bien, esto sí quiero dejarlo claro desde el principio, no es un plan de marketing. Nosotros no hacemos planes de marketing, sino es simplemente un briefing de la selección de actividades de promoción internacional, sino de identificación de los, he pasado aquí, sí, de objetivos, es que estaba ya, disculparme, antes estaba ya en comunicación y marketing, sí, pasamos aquí a analizar un poco las actividades de promoción. No es un plan de marketing, plan de marketing sería otro tipo de plan, con otro tipo de medios. Aquí simplemente intentamos promocionar comercialmente los productos y servicios de la empresa entre el cliente objetivo y consumidor final de una manera diferenciada. Intentamos dar algunos consejos a las empresas sobre cómo diferenciarte de la competencia y algunos mensajes de comunicación selectiva, ¿no? En cuanto a comunicación, pues mirar, en comunicación utilizamos los posicionamientos, los mapas de posicionamiento, definimos una serie de variables, en este caso era especialización, gamas de producto, especialización, alta, baja, etcétera. Aquí era una empresa Aula Learning que era altamente especializada, creo que era en cursos de financieros y de auditoría, y después además tenía una capacidad de adaptación muy personalizada, o estándar o personalizada. Con varias variables defines mapas de posicionamiento que te sirven para definir los mensajes de comunicación. Pero como veis, no es un plan de marketing, ¿no? Lo que sí insistimos en que en medios y promoción comercial, que también estaría dentro del ámbito de comunicación y marketing, aquí definamos, porque es importante para el plan financiero, los viajes que vamos a hacer para conocer ese mercado, las ferias que vamos a asistir para conocer ese mercado o cómo se mueve, o intentar buscar distribuidores, contactos, etcétera, ¿no? Y importante el marketing digital. El marketing digital hoy día está teniendo en canales más y más importante. El posicionamiento digital de la empresa es fundamental. Nosotros tenemos un programa que es gratuito, pero con 3 herramientas determinas tu posicionamiento en la web, tu empresa digitalmente, simplemente con la autoridad de dominio, DAMOZ, con el link Popularity y las páginas indexadas. Con 3 tonterías puedes saber cómo está tu empresa, en este caso en Alemania, cómo está posicionada, si alguien la ha visto, no la ha visto, si puedes tener demandas, si han buscado información sobre tu producto y bueno, por supuesto, si ya quieres invertir un poquito más en el programa Expande Digital, pues sí es verdad que se pueden financiar algunas cosas como pequeñas de campaña de Google AdWords, modificación, ampliación y reformas de la web, para posicionar la web al mercado de destino, analítica de web, integración general, acciones de contenido, en fin, todo lo que va relacionado a marketing digital, y es muy simple, muy fácil y muy rápido, y te ayuda muchísimo, sobre todo en cuanto a imagen y posicionamiento. Y como no sé qué tal voy de tiempo. Ajustado. Vamos a la parte que a lo mejor os interesa, económica, financiera. Para mí es la otra parte muy importante. Aquí nosotros siempre recomendamos que se haga un análisis de escenario de ingresos, un análisis de gasto e inversiones, elaboración de la cuenta de resultados y una analítica de necesidades de financiación. Es decir,
Yo recuerdo que el presidente están 5 empresas, de 3 de las 5 siempre me decía, ¿y el payback? Bueno, muy bien. ¿Cuándo me dices que pero cuándo voy a recuperar lo que voy a invertir en ir en este caso le proponía Londres, Oriente Medio y Latinoamérica, a vender muebles de oficina? Es decir, esto cuesta tanto, 300.000, 400.000 euros. ¿Cuándo los voy a recuperar? Eso lo tiene que tener reflejado un plan económico y financiero. Vosotros, bueno, vosotros esto supongo que lo haréis bastante mejor que nosotros. En el escenario de ingresos, pues tenemos en cuenta, que veáis, pues el tamaño del mercado, el crecimiento, es decir, hay que tener en cuenta si el mercado crece, esto es fundamental, y es qué cuota objetivo me quiero marcar. Es decir, lo que no puedes es ir a vender sin un objetivo claro de cuota de mercado que quieres alcanzar. La cuota actual, que evidentemente si empiezas ahora es 0, y bueno, tienes un escenario y al final lo que intentas, tienes que tener, normalmente una estacionalidad en los productos, tienes que reflejar la estacionalidad y normalmente nosotros damos siempre 3 escenarios, optimista, normal y pesimista, ¿no? Esto me genera una serie de ingresos, evidentemente, y la probabilidad de conseguirlos, para después pasar digamos, a los gastos específicos. Aquí yo tendría en cuenta, por ejemplo, todas las inversiones en promoción y en comunicación, que los viajes, etcétera. Si he tenido que hacer cambios en la estructura productiva, aquí administrativa, si he necesitado contratar a un comercial, a un export manager, en fin, si he tenido que adecuar el producto a nivel de producción, bueno, todos los gastos que se puedan tener, incrementar el almacén, etcétera, ¿no? Después, evidentemente, hay que tener en cuenta, bueno, esto es porque es de una empresa, hay que tener en cuenta si se hacen inversiones. Lo normal es que no, que las pymes tienen capacidad ociosa ahora mismo y salen al exterior sin necesidad de inversión, pero en caso puede que necesites una taladradora, una paletizadora, en fin, hay que reflejar la devolución, la amortización, en fin, todo, ¿no? Para después pasar, evidentemente, al flujo determinar el flujo de caja que te genera. Y por supuesto hay que tener en cuenta la financiación, ojo con los pagos. Normalmente el plazo de financiación del cliente, bueno, aquí está puesto 90, en internacional no suele ser 90, porque normalmente vendes con carta de crédito confirmada, depende de tus negociaciones con los posibles clientes o lo que estimes, depende también de la capacidad de tu empresa, y al final, bueno, tienes las necesidades de capital circulante. Nosotros esto es una hoja de cálculo que lo tenemos ya todo, te sale la necesidad adicional de circulante calculada, para al final decirme cuánto dinero le voy a pedir a mi presidente. En este caso pues salían 284.000, o tiene que buscarse, o tenemos recursos propios, o hay que ir a las fuentes de financiación, como se decía en la mesa anterior, ¿no? Esto es simplemente nuestro, ¿no? Vosotros evidentemente lo podéis mejorar. Mirar en Expande, nosotros hemos apoyado a 900 empresas, es decir, sinceramente hemos hecho 900 planes como el que os acabo de enseñar, evidentemente más documentado, fundamentalmente en Andalucía, porque tenemos más recursos FEDER, como son gratis, a las empresas no les cuesta nada el asesoramiento y el diseño del plan. Donde hay más recursos de la Unión Europea es en Andalucía, y por eso es donde más empresas son, y son, bueno, de todos los sectores, servicios, de agroalimentario y muchos, bienes de consumo. Lo hacemos de todo tipo de empresas, incluyendo servicios. Después, como decía, hay una segunda fase, la fase de gastos, en este plan, que sí que apoyamos con una pequeña cantidad, 9.000 euros, pues estudios de mercado más específicos, compra de documentación de comercio exterior, bueno, toda una serie de gastos, los viajes también, materiales y difusión de la promoción, pequeñas campañas de publicidad en el mercado en destino, la participación en ferias, que se puede ver reflejada en el plan, por supuesto. Todos estos gastos, digamos, con fondos europeos a la empresa le cuesta menos. Pues si es de Andalucía le costará un 70% ahora mismo, y si es de Madrid un 50%. Bueno, tiene que prefinanciar el 100%,
La Unión Europea le devuelve la mitad si es Madrid o el 70% al cabo de un año. Y estas son las fuentes. Como veis, son todas gratis. Es decir, con fuentes genéricas se puede hacer un plan de internacionalización muy riguroso, que sirve de guía a la empresa sobre el camino a elegir y que, por supuesto, no le garantiza, hoy día no garantiza que tengas éxito, pero evidentemente tu probabilidad de tener éxito en tu salida al exterior es muy superior que si vas sin un plan. Y lo tienes aquí. Evidentemente, si quieres hacer y mejorar el plan, puedes acudir a fuentes un poco más específicas. Passport, por ejemplo, es una base de datos que hay que pagar, tampoco cuesta mucho, unos 18.000 euros al año, es británica. Si te dedicas al consumo, puedes contratar un panel Nielsen, si la empresa tiene recursos, eso suele ser ya más específico y más costoso, ¿no? Y bueno, ya está. Es decir, con esto somos los número 1 de la internacionalización. Gracias. Muchas gracias, Julián. Bueno, hubiéramos querido abrir un turno de preguntas, pero creo que el tiempo no nos lo va a permitir. Víctor está mirándome con la necesidad de venir a la mesa con sus participantes. Entonces, cerramos aquí esta parte de la sesión, agradeciendo a Julián su exposición. Me acaban de quitar la tarjeta. Ahí teníais mis datos, por si queréis... Entiendo que la organización de la jornada en su momento dará información cumplida tanto de los contenidos como de los datos de los ponentes para poder hacer ese feedback entre ambos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.